Hola jóvenes, bienvenidos a una sesión más de Principios de Termodinámica. Este día nosotros vamos a estudiar el uso de las tablas termodinámicas. Para hablar de las tablas, tenemos que hablar primero de las gráficas. ¿Qué gráficas podemos tener? Bueno, podemos tener las gráficas que tienen en el eje de las Y la temperatura y en el eje de las X el volumen. Ojo que el volumen siempre estará en el eje de las X y nos va a generar una gráfica que es la que le estoy seleccionando con el puntero, que esta será la presión. Ojo, si yo estoy graficando volumen-temperatura, la gráfica de descripción del fenómeno será presión constante. También podemos tener una gráfica que en el eje de las X lleve el volumen y en el eje de las Y lleve la presión. Si ese es el caso, quien será constante es la temperatura. Entonces, en este momento estoy ocupando dos tipos de gráficas. Temperatura igual en todo el proceso a lo que vamos a conocer como isoterma o isotérmicas, y las que tienen constante la presión las vamos a conocer como isobáricas. Así que nosotros tenemos las isotermas y las isobáricas con esta configuración. En el eje de las X siempre volumen y en el eje de las Y presión o temperatura. Tenemos esta gráfica. Si nosotros tenemos esta gráfica, según lo que hemos aprendido, si tengo volumen versus presión, quien será constante durante todo el proceso será la temperatura. Y es con la temperatura que nosotros vamos a trabajar. Si nosotros queremos armar nuestras primeras tablas para ubicar valores de volumen específico, nosotros tenemos que hacer uso de las tablas. Para hacer uso de las tablas me voy a mover hacia acá yo estoy ocupando el libro de Sengel, séptima edición en termodinámica. Si me dan temperatura, yo voy a ocupar la tabla A4. Si ustedes se fijan, aquí esta dice que es tabla de temperaturas. Ustedes van a encontrar muchas tablas en este libro. El apéndice 1 habla acerca de tablas de propiedades, figuras y diagramas. Todo en el sistema internacional. Así que nosotros, este es el apéndice que vamos a utilizar. Hay muchas, pero muchas tablas y gráficas que por el momento no las vamos a utilizar todas. Cuando este apéndice se termina, comienza el apéndice número 2. El apéndice número 2 es la repetición absolutamente de todo el contenido, de todas las tablas, de todas las figuras, de todos los diagramas, lo único que ahora está en unidades inglesas. Por eso nosotros estaremos utilizando el apéndice número 1. Así que estoy acá. Vamos a hacer un ejercicio de aplicación, para no hablar solo de las gráficas de presión y temperatura o de temperatura y volumen. Así que nosotros vamos a utilizar, y me voy a cambiar para acá. Aquí. Nosotros vamos a utilizar esta gráfica. Lo vamos a hacer un poquito más grande. Aquí tenemos 4 ítems. Yo les voy a desarrollar el 1 y el 2 y les voy a dejar de tarea a complementar en el foro el 3 y el 4. Comenzamos con el primero. El primero me dice que la temperatura es 50, significa que será temperatura constante. Si es temperatura constante, quien está graficada es la temperatura, significa que voy a ocupar la distribución de volumen en el eje de las X y presión en el eje de las Y. Vamos a dibujar por acá y vamos a empezar a ubicar valores. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que esta temperatura será constante. Será constante a 50 y ¿en qué unidades está? Grados centígrados. Perfecto, entonces nosotros vamos a ocupar el apéndice, las tablas que están en el apéndice en el sistema internacional. ¿Qué otros valores nos da? Me dice que está un volumen de 7.72 que todavía no sé dónde ubicarlo. Con este valor de temperatura yo me voy para las tablas.
¿Qué tabla voy a ocupar? Vamos a ver, la tabla A1 dice que es masa molar, la tabla A2 calor específico, esta es la continuación de la tabla A2, la tabla A3 propiedades de líquidos, la tabla continuación, y la tabla A4 es sobre agua, que es lo que estamos hablando nosotros, y tabla de temperaturas. Como me dieron temperatura como parámetro, entonces yo buscaré la tabla que tiene temperatura en la primera columna de la izquierda. Y voy a buscar el valor que me indican en el ejercicio. El valor que me indican es 50. Ah, tiene miedo escénico, permítanme. Tiene 50, lo voy a marcar porque son estos valores los que vamos a utilizar únicamente. Esto me dice que para un valor de 50, lo vamos a hacer un poquito más grande, acá. Para una temperatura de 50 grados centígrados, yo voy a tener una presión de saturación de 12.352 kilos pascales. Eso significa que la temperatura de saturación, esta temperatura de acá, es 12. Siendo así bien riguristas, 12.352. 52. Las unidades no las pongo porque si ustedes se fijan ya están en el eje. Me da más valores. ¿Qué otros valores nos da? Nos da el volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramos del líquido saturado y de vapor saturado. Vamos a ver. Esto es a presión constante. ¿Qué me quiere decir todo esto? Miren, esto me quiere decir que en este vértice de la gráfica, el que voy a marcar en azul, aquí se da un fenómeno. Este será, según la tabla, mi BF, volumen específico de líquido saturado. Y tengo otro parámetro, que es la otra frontera, que dice la tabla que se llama volumen específico de vapor saturado. Vamos a ver. Y es BG. Quiero ver si lo nombra. Sí, como BG, VG. Y esos son los valores que tengo. ¿Qué quieren decir estos valores? Bueno, el primero, líquido saturado, lo que quiere decir es que a presión constante la presión comienza a cambiar. En el cambio de la presión, yo voy a tener líquido inicialmente. Cuando llego a la presión de saturación, se forma la primer partícula de vapor de agua. Eso se forma acá, en líquido saturado. Se mantiene constante la presión. Ojo, la temperatura sigue siendo 50 en todo el recorrido. Y voy a llegar al siguiente valor. ¿Qué nos dice la tabla que se llama? Volumen específico de vapor saturado. Ojo, este es líquido saturado y VG, vapor saturado. ¿Qué significa? Significa que durante todo este proceso se comenzó a generar la primera partícula de vapor, se empiezan a generar más partículas, más partículas, más partículas, hasta que llega a un punto donde la última partícula de agua, de líquido, se vuelve vapor. O sea que en toda esta región que tenemos aquí es una mezcla de líquido y vapor. Menos vapor al principio, menos líquido al final. ¿Qué valores son? Eso es muy importante para lo que nosotros vamos a definir. Los valores de VG y VF son el de líquido saturado 0.001012. Es 0.001012. Y el VG, vapor saturado, es 12.026. La tabla me da otro valor. El valor que la tabla me da es de 7.72. Ese lo voy a ubicar en verde. Si se fijan, el valor está entre 0 y entre 12. Esos son sus fronteras. No nos hemos salido del líquido saturado y del vapor saturado. Por no dejarlo muy cerca del 12, lo voy a poner por este espacio. Significa que el volumen que me dan, la V, va a estar ubicado por acá. Esto es 7.72.
.72. Y ahora sí ya tengo lista mi tabla. Ahora tengo que leer los resultados. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, lo primero que me dice es que a una temperatura constante de 50 grados centígrados, a una presión que no conocía, que ahora sé que es 12 puntos, y voy a ir llenando mi tabla. 12.352. Esta es la presión de saturación. Para un volumen de 7.72, ubicado ese valor en la gráfica que acabo de construir, indica que la descripción del fluido que tengo es mezcla. Y así